Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bueno, como les prometí, el video sobre el tema de lo que corresponde a variables y escalas de medición. Bien, de este tema, ustedes van a poder identificar y explicar, como también determinar el tipo de variable y su escala de medición. Dentro de lo que vamos a trabajar, lo que es una variable. Una variable, según Bologna, se refiere a una característica de las unidades de análisis que pueda asumir diferentes valores en cada una de ellas. Como también podríamos decir que una variable es un fenómeno o propiedad que varía, si al menos posee dos valores distintos. Si en este caso la variable no puede variar o en este caso la característica no varía, entonces es una constante. Tenemos algunas imágenes como ejemplo, tenemos el peso de una persona, el sueldo o el ingreso familiar mensual, el coeficiente de inteligencia, como acá está, ejemplos de variable. Tenemos su clasificación, en este caso presentamos lo siguiente. Según su nivel de medición, llamado también escala de medición, es nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Como también puede ser nominal, ordinal, por intervalo o por razón, que también así se llama o se reconoce. Según el tipo de estudio, independiente, dependiente, interviniente. Cuando hablamos de esta clasificación, nos referimos, por ejemplo, en algunas escuelas, bueno, en psicología también se trabaja en lo que es psicología experimental y también en lo que es regresión, variable independiente, variable dependiente. Según el origen de la variable activa y atributiva, y según la naturaleza o tipo de variable cualitativa y cuantitativa. Vamos a pasar ahora a lo que es el 1 que nos refiere al tipo de variable. Cuando hablamos del tipo de variable tenemos la variable cualitativa y cuantitativa. La variable cualitativa puede ser nominal y ordinal. Al hablar de nominal hablamos de etiquetas, en este caso que no tiene orden. La ordinal tiene un orden. Un ejemplo de nominal puede ser el color de ojos, el color de cabello. Ordinal viene a ser el grado de instrucción, primaria, secundaria, primaria. O también puede ser sin instrucción, primaria, secundaria y superior. Cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de una variable que es numérica. Dentro de ellas tenemos discreta y continua. Discreta, en este caso, es que es un valor entero, como por ejemplo el número de monedas que tienes en tu bolsillo o en tu monedero. Si hablamos en este caso de una variable cuantitativa continua, hablamos de un valor real, como por ejemplo el peso de las personas, la talla de los estudiantes, etc. Algo importante en este caso es referirme que una variable cualitativa es no numérica y la variable cuantitativa es numérica. Pasamos a un ejemplo para poder entender mejor e identificar y reconocer los diferentes tipos de variable. En este caso te dice identificar qué tipo de variable es, teniendo en cuenta la profesión, la nacionalidad, el grado de instrucción, etcétera, etcétera. La solución a esto tenemos profesión, nacionalidad, el estado civil. Estamos hablando que son variables cualitativas nominales. Tenemos el grado de instrucción, el nivel de ansiedad que está aquí. Y eso nos refiere a variables que son cualitativas ordinales. Tenemos también lo que es número de hijos, número de pacientes, aquí está. Y eso nos refiere a variables que son cuantitativas discretas.
Luego tenemos el ingreso familiar mensual o el ingreso mensual familiar, la estatura, el peso, que son variables cuantitativas continuas. Dentro de esto tenemos en cuenta de que cuando hablamos, para que puedan entender un poco mejor, al hablar de lo que corresponde una variable cuantitativa continua con respecto al ingreso familiar mensual, puede ser que el papá pueda ganar 1.250 soles o 2.555 soles o 3.555 soles con céntimos más y bueno, ¿no? Y eso nos relaciona a una variable cuantitativa continua. Si hablamos del peso, lo mismo. Puede ser que una persona pese 33,5 kilogramos, 85,8 kilogramos, etc. Si hablamos de la discreta, para entenderlo mejor, número de hijos, puede ser que la familia no tenga ningún hijo y puede ser cero hijos, que la familia tenga 2 hijos o que tenga un hijo, 3 hijos, etc. Bien, pasamos ahora a lo que corresponde a escala de medición. Bien, antes de pasar a escala de medición, tenemos acá gráficos que me relacionan a una variable cualitativa, ya sea nominal, ya sea ordinal. Los gráficos que ahora están observando son un gráfico de barras para esta variable que es cualitativa. Escala o nivel de medición. La medición es la asignación de valores numéricos a objetos o eventos de acuerdo a determinadas reglas. Entonces, la medición es la equivalencia entre un valor numérico y una característica empírica. Tenemos aquí, por ejemplo, la temperatura y las calificaciones. El nivel de medición es determinado por el significado de los símbolos numéricos que se asignan a las categorías. Tenemos en este caso la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo por intervalo y la escala de razón o por razón. En la escala nominal y ordinal es lo mismo que hemos trabajado o visto con el respecto al tipo de variable que es cualitativa. Hemos visto variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. Entonces, cuando hablamos de una variable que es cualitativa nominal, su escala va a ser la nominal. Si hablamos de una variable que es cualitativa ordinal, su escala va a ser la ordinal, como lo estamos viendo aquí en estos ejemplos. ¿Ya? Bien, aquí donde va a entrar la diferencia es en lo que corresponde a intervalo y razón. Cuando hablamos de una variable de escala por intervalo, estamos hablando de una variable, en este caso, en la cual es posible establecer valores numéricos constantes en las diversas categorías y por ello establecer medidas o cuantificaciones entre unas y otras. Es importante que aquí, cuando hablamos, en este caso, que yo diga temperatura, estamos a 25 grados centígrados o 25 grados Fahrenheit, aunque estamos a 50 grados Fahrenheit. Eso no significa en este caso que la temperatura de 25 grados Fahrenheit, en este caso, y de 50 grados Fahrenheit, una sea el doble de la otra. No, o sea, porque acá nos están especificando de cómo se encuentra, en este caso, el clima. Entonces, aquí ya no se puede hablar de eso. Entonces, en cambio, en la de razón, si yo en este caso aquí, si el 0 tiene un significado importante, como también yo puedo decir, en este caso, la familia Ugarte tiene el doble de hijos que la familia Pérez. Sabiendo que la familia Pérez tiene 2 hijos, ¿cuántos hijos tiene la familia Ugarte? 4 hijos. Entonces aquí yo puedo, en este caso, decir el doble o el triple, cosa que en la temperatura no se puede decir eso. ¿No? Yo no voy a decir, acá hace más doble de frío, si está con 25 grados o 50 grados, yo no puedo decir, acá hace el doble de frío, no se puede hablar así de la temperatura. En cambio, aquí sí, y como también el 0. Podemos decir el 0 hijos, ¿qué significa? Que la familia no tiene hijos. ¿Ya? Bien.
Entonces también tenemos ejemplos del peso y el ingreso familiar como en este caso escalas de medición de razón. Pasamos a un ejemplo para poder identificar aquí las escalas de medición de las siguientes variables, ¿ya? Entonces, tenemos como profesión, nacionalidad, estado civil, que son variables de escala nominal. Como ya les dije, es fácil de poder identificar la escala nominal, ¿sí? Sabiendo que la variable es cualitativa nominal. El grado de instrucción y el nivel de ansiedad son variables de escala ordinal. Bien, de la misma forma, si la variable es cualitativa ordinal, sabemos que ya tiene escala ordinal. Ahora, tenemos aquí la temperatura corporal y como también las escalas de test psicológico. En este caso son variables de escala por intervalo. El ingreso familiar mensual, el número de hijos, el número de pacientes, la estatura, el peso, son variables de escala de razón. Muy bien, jóvenes, espero que hayan entendido y tenemos la siguiente práctica como tarea. En este caso deben realizar un mapa conceptual del video visto y traer ejemplos por cada tipo de variable, 3 de cada uno, 3 de cada tipo. Y en la escala de medición de la misma forma, si tenemos 4 escalas de medición, entonces tenemos que traer por cada escala de medición 3 ejemplos para el día martes. Muchas gracias, ya nos vemos el día martes.